Buenos días, buen viernes, buen fin de semana. Voy a conversar de inmediato con María Corina Machado en otra presentación que la que está conmigo aquí en Diálogo con. Bueno, María Corina, ¿cómo está la cosa? ¿Ah? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, muy consciente de la responsabilidad que todos los venezolanos tenemos por delante, Carlos. ¿Está dura? Yo sé que tú vas a votar duro. Que si estás dura tú. Ay, ¿tú qué crees? Ya lo has visto. No, digo yo. ¿Qué te sientes? ¿Qué sientes tú después de todo? Yo creo que la vida en Venezuela está muy dura porque es evidente el fracaso de un gobierno que después de 13 años de haber tenido la bonanza petrolera más grande, ha multiplicado por 6 la deuda. Tenemos la segunda inflación más alta del planeta, tenemos problemas de escasez, tenemos problemas de violencia terrible, y no hay justicia, y no hay respuesta, y no hay verdad. Entonces la vida está dura, pero más dura está... Pero Chávez sigue con un voto duro, hablando de duro. ¿Tú no lo percibes? Cada vez menor, ¿sí? Cada vez menor y muchísimo menor de lo que la eso? gente cree. Porque yo sí hablo con la gente. Y yo vivo en Venezuela y me duele lo que pasa. Y cada vez que él levanta esos actos y se ve a esa gente, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Qué mides tú ahí? La manipulación al aparato del Estado. ¿Sabes lo que me pasó a mí una vez en Barcelona? Ajá. Salía yo del aeropuerto y nos paramos allí en la zona que queda al lado. Y veo que vienen unos autobuses, un acto del gobierno. Y está la gente vestida de rojo. Obviamente había una marcha ese día. Y como había tráfico, yo me monto en uno a saludar. ¿Sabes qué me encontré? Eran estudiantes de liceo, Carlos. Estudiantes de liceo que sin la autorización de sus padres los habían sacado, le habían puesto una camisa roja y los llevaban a una manifestación. Así es como se manipula, así es como se obliga a un pueblo, pero también así es como hace que la gente diga, ya basta. Después de eso, del incidente que ocurrió en el mensaje presidencial, ¿te sentiste mal, te sentiste bien, te sentiste, cómo te sentiste tú? En ese momento, Ajá. con una gran paz, después, con una gran tranquilidad, porque la respuesta para mí ha sido conmovedora, difícil de procesar y de entender en su magnitud. La cantidad de gente que me llamó a decirme, me sentí reivindicada. Estuve en la Divina Pastora justo el día siguiente y se acercó una mujer y me dijo, lo único que nosotros teníamos, mi familia, era una finca en Yaracuy, que la había trabajado mi papá. Hace 5 años nos las arrebataron, nos las robó, nos las expropió el gobierno. Y yo tenía eso aquí atragantado. Cuando te escuché ese viernes, por primera vez, yo dormí con cierta tranquilidad, dormí en paz. ¿te decía la gente a ti? Me dijo esta mujer, una mujer de Yaracuy. ¿Tú lo pensaste o te salió en el momento? Eso no estaba... ¿O ibas premeditadamente a decir eso? ¿Cómo podía ser premeditado? Digo, una memoria y cuenta, quien habla es el presidente, y obviamente yo esperaba dar mi evaluación posterior. Ahora, el presidente, en un intento de legitimarse con el cuerpo diplomático enfrente, todos los poderes públicos y los medios de comunicación nacionales e internacionales, ¿qué quiso hacer? Utilizar a los diputados demócratas de la unidad para legitimarse como un presidente plural, diciendo que aquí no hay presos políticos, que en Venezuela no hay restricciones a la libertad de expresión, e intentó utilizarnos. Fue por eso que yo sentí que era mi obligación decir lo que dije y lo que sentí en ese momento, y yo creo, y así lo ha comprobado la reacción de la gente, lo que siente la inmensa mayoría de los venezolanos. ¿A partir de ese momento cambiaste tu estrategia de campaña? No, en absoluto. Yo lo que ustedes vieron, lo que los venezolanos me vieron allí, es lo que yo soy, no es una estrategia. Es como yo he obrado toda mi vida diciendo la verdad, y mucho más ahora que estoy aspirando a servir a mi país para siempre. Ahora como candidata y diputada, el día de mañana, si Dios quiere, y si los venezolanos quieren, como presidenta, y toda mi vida como servidora, decir la verdad. ¿Tú fuiste así cuando niña? No, yo era peor todavía. ¿Sí? ¿Y qué te pasó? ¿Cuál fue el costo ese? ¿Te enfrentaste a tu papá? No, yo creo que... ¿Te enfrentaste que con los años y a los amigos? ¿Te enfrentaste a alguien con quien no tuvieras ¿tú sabes lo que pasa a mí? ideología? No, yo lo que pasa es que yo soy la mayor de 4 hermanas. Ajá. Y ¿4? Hermanas, puras mujeres, puras mujeres. Y yo confesar que yo siempre quise demostrarle a mi papá que no hacía falta un hijo varón para poder continuar su obra y su trabajo, que no se iba a sentir llevar los solo. pantalones, ¿no? No. ¿En tu casa? En mi casa, mi mamá. Sí, no. Y mi papá, el que está por detrás. No. ¿Cuál es la herencia intelectual, material que tú recibiste de tus padres, el legado que te dejan tus padres? Mi padre
es mi referencia ética. Cuando yo tengo una duda sobre si algo está bien o mal, pienso, ¿qué esperaría él de mí? Y además me enseñó a amar el trabajo y amar a Venezuela. Mi papá tiene 82 años y sigue trabajando como el día que más trabajaba. Y eso a mí me llena de orgullo. ¿Cómo sientes? ¿Cómo se siente con esto? Pregúntale a él. ¿Cómo te sientes tú? Yo, tu padre, sí. hacia ellos, Ajá. profundamente agradecida por el ejemplo que me han dado. Y porque mi mamá nos enseñó lo que es la compasión. El sentir el dolor del otro como de uno mismo, y nos enseñó que aquellos que más hemos recibido, más tenemos que dar. Y yo le doy gracias a Dios todos los días de haber nacido en Venezuela. ¿Has aprendido a amar o a odiar? Yo no odio a nadie, y todos los días aprendo a amar más, y mejor, sin duda. ¿Y qué ha pasado en tu vida con esa forma de ser? Me he llevado varios chascos, pero... Por amar mucho. Por amar mucho. ¿Ah? Te has sentido embarcada, como decíamos nosotros en mi tierra. ¿Ah? No te metas en esos terrenos, Carla. Estoy preguntando. ¿Ah? Tú dices que te da muchos chascos, ¿no? Mira, no hay nada como el amor de madre. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque el amor de madre es el amor que no espera nada a cambio. De verdad, no espera nada a cambio. ¿Tú sentiste un guayabo alguna vez? Vamos a un receso y regresamos. Que hablaba del guayabo, ¿no? Yo tengo un guayabo, sí señor. Tuve un guayabo muy jovencita. Qué bueno que me diste el quiebre para pensar y reflexionar. Tú sabes que yo crecí enamorada de un tío abuelo que murió a los 24 años de edad, de un tiro en la cabeza en Desembarque del Falque en Cumaná. Ah, ya. El 11 de agosto del 29, Armando Zuluaga. Y fue así como mi obsesión de juventud. Llegué hasta a escribir una biografía cuando tenía 14 años. Otra cosa sobre el Falque que escribió un señor Vegas, ¿no? Federico Vegas. Muy hermosa, muy Lo hermosa. viste, ¿no? Sí, cómo no, No recuerdo. cómo no. Armando fue, como te digo, nuestra ilusión y genéticamente conspiradora. y amante de la libertad. Sí. Sí, señor. ¿Te pones nerviosa con algunas preguntas? No cuando me las haces tú. ¿Qué? Cuando te las hace otro. Depende, a veces me pone nerviosa la pregunta que me hacen mis hijos. ¿Qué pasa cuando te pones nerviosa? Cuando las preguntas de mis hijos. ¿Qué pasa cuando te pones tú nerviosa? No, yo trato de tomar serenidad. ¿Sabes qué he aprendido yo en estos tiempos? Ajá. Encontrar la serenidad en la tranquilidad de conciencia. Y es algo que yo le pido a Dios todos los días. Que me dé serenidad, que me dé sabiduría, que me dé fuerza, valentía, pero sobre todo, que me dé humildad. Tú dices que no odias, no sientes rabia por nadie. ¿Contra quién no irías tú nunca? Es que el odio se devuelve. Ajá. El odio se devuelve. Eso no significa que no sienta indignación, molestia y gran dolor. Claro que sí. El que no llore, viendo lo que está ocurriendo en Venezuela hoy en día, es porque no tiene corazón, por supuesto. Y sobre todo cuando pensamos en lo que podría ser hoy en día Venezuela. Pero lo más importante es pensar en lo que vamos a hacer de este país, lo que vamos a hacer de nuestro país con todas las oportunidades que tiene por delante y por lo que hemos aprendido por este periodo de tanta destrucción. Paradójicamente, la destrucción de este régimen que dice querer a los pobres, yo digo sí, los quiere pobres, los quiere dependientes. Toda esta destrucción institucional, en la capacidad productiva, pero sobre todo la destrucción moral, es la gran oportunidad para plantearnos una ruptura con el pasado y con el presente, rescatando lo bueno y lo malo de ambos, pero mirando hacia adelante para plantearnos una Venezuela muy distinta a la que tuvimos, una Venezuela que todos llevamos por dentro, que nunca hemos tenido, una Venezuela donde en el centro esté la familia y el individuo, y el Estado esté al servicio de ella, una Venezuela donde realmente todos podamos prosperar con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Eso es lo que queremos. Los venezolanos no queremos ir hacia Cuba. Los venezolanos nos gustaría un país como por ejemplo es Brasil, donde han salido 30 millones de personas de la pobreza para engrosar una vibrante clase media, donde tú tienes lo tuyo porque te lo ganas con tu esfuerzo y nadie te lo puede quitar. Y tienes todas las posibilidades que te da este país maravilloso para emprender y crear. Pero Brasil tiene un rumbo en este momento ideológico, ¿no? Tiene una marca de gobierno. ¿Cómo tú quieres, qué copias tú de Brasil, del sistema político de Brasil? Las políticas internas, no las externas. Las políticas internas en el sentido de que hay
un marco de incentivo a las inversiones, al empleo, a la generación de oportunidades dentro del país, pero sin excluir a aquellas personas que están en situación de exclusión profunda, de debilidad, de vulnerabilidad, las madres solteras, las niñas madres, los niños abandonados, los jóvenes atrapados por la droga, los ancianos que no tienen protección. Para estos sectores, para estos grupos de la población tenemos que diseñar mecanismos de poder traerlos, insertarlos, protegerlos, pero darle herramientas para que sean independientes y para que no vivan dependiendo del Estado permanentemente. ¿Tú crees que al final tú vas a enfrentar a Chávez? Sí. Como candidato. Yo creo... ¿Por qué crees eso? Yo estoy segura que si enfrento a Chávez, lo derroto. Y por una razón. Porque tenemos una propuesta alternativa, superior. Hoy en día está planteado el siguiente dilema para la unidad. El 12 de febrero los venezolanos vamos a escoger entre dos estrategias para enfrentar este régimen. Y ambas son legítimas. Hay quienes piensan que no se le debe enfrentar frontalmente. Parten de que somos minoría quienes se oponen a Chávez y por lo tanto hay que parecerse a él, emular alguna de sus ofertas para ganar adeptos. Por el contrario, yo estoy convencida, yo sé que somos mayoría los que queremos transformar el país. Hay que hablar desde la mayoría y plantearle a Venezuela no solamente cuáles son los problemas que hay, sino quién es el responsable de esos problemas, cuál es la causa de esos problemas y cómo los vamos a resolver. Ahora, Chávez decía que la diferencia entre él y el candidato que resultara de la MUD, llámese María Corina, llámese Capriles, llámese Pablo Pérez, llámese Pablo Medina, era que ofrecían y no podían dar. Él ofrecía y daba, y citaba las misiones que está dando, que es la misión Niño Jesús, que es la misión Adulto Mayor, que es la misión Niño por Nacer, todas esas cosas. ¿Cómo ves tú eso? Sí, señora, él ha dado mucho, ha dado frustración, ha dado dolor, ha fragmentado familias, ha enfrentado a venezolanos, ha cerrado medios de comunicación, ha dado desempleo, escasez. Eso es lo que ha tenido Venezuela, teniendo tantas oportunidades. A mí no me vengan con este cuento de las políticas sociales. Por supuesto que sería un crimen, no están ahí, sería un crimen hablar de quitar las misiones si no pudiéramos dar y si no fuéramos a dar algo mejor. Yo les propongo a los venezolanos algo muchísimo mejor, porque los venezolanos y las madres venezolanas no tienen por qué aceptar que a ti te marquen con un brazo, un número en un brazo para entrar a un mercal. La gente no tiene por qué calarse horas de cola para cobrar una pensión que es suya y que después no le alcanza ni siquiera para la medicina a los pobres ancianos y pensionados. No hay derecho que no se le hayan pagado sus prestaciones a miles y miles de venezolanos que han muerto sin cobrar lo que es suyo, porque eso también es expropiar y eso también es robar. El venezolano que es un trabajador, un empleado público y que se muere sin cobrar lo que el Estado le debe. No hay derecho que los oficiales venezolanos se vean obligados a cumplir órdenes cubanas. Eso es una humillación. Es humillación que un empleado público le obliguen a vestirse de un color, ir a marchar, que le revisten la papelera de su oficina. Tú lo sabes, eso está pasando en Venezuela. ¿Cuál sería tu política frente a eso, frente a las Fuerzas Armadas, para evitar lo que tú estás denunciando según tu criterio? Tú sabes que es paradójico que sea precisamente una persona que viene de las filas de las Fuerzas Armadas la que haya destruido el prestigio y el respeto y la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Más paradójico aún es que sea una mujer civil la que le regrese a nuestras Fuerzas Armadas el respeto y el cariño a toda la familia militar. Porque te digo algo, Venezuela necesita una Fuerza Armada sólida, bien equipada, motivada, consciente de cuáles son nuestras verdaderas amenazas. Están comprando las armas, pero los buques, los tanques. El problema es cuál es la amenaza real que enfrenta Venezuela. Debemos tener fuerzas armadas, equipadas, dotadas y entrenadas para enfrentar la amenaza real. ¿Cuál es la amenaza real? La penetración de grupos irregulares, ya no solo por la frontera, la existencia de crimen organizado en distintas zonas de nuestro país. Y por otra parte, debemos reconocer que en materia de política exterior está pendiente de limitaciones en 3 planos, con la República Cooperativa de Guayana sobre el Esequibo. Y yo exigí y se retomó
el patrullaje en las aguas de la desembocadura del Orinoco que se habían suspendido. Está por definirse la delimitación de las áreas marinas y submarinas con Colombia, y está toda la delimitación con las islas del Caribe Oriental. Son temas cruciales para la cual nosotros necesitamos además una armada fortalecida. ¿Hasta dónde irías tú con esos problemas? Hasta el último milímetro de territorio y de agua lo vamos a defender. ¿A expensas de una guerra? No, no se necesita haber guerra, lo que se necesita son expertos y un gobierno responsable, porque lo que aquí ha habido es una absoluta negligencia por parte de la Cancillería y del Presidente de la República en el manejo de estos temas tan sensibles. Un receso y regresamos. María Corina, ¿cómo explicarle a la gente ese pacto de Capriles López y cómo puede repercutir en los demás? Mira, en la democracia las alianzas se dan. Y eso tiene que verse como una alianza de grupos en democracia que tienen afinidad. Eso no ocurre en el oficialismo. De modo que aquí lo importante es que cada venezolano, cada uno de nosotros entiende lo que está en juego el 12 de febrero. El 12 de febrero cada uno de nosotros nos miraremos en el espejo y evaluaremos con nuestro corazón, con nuestro estómago, quién es la persona que tiene el carácter, la autoridad, los valores, la visión para enfrentar y derrotar este régimen, al presidente saliente, y para darle gobernabilidad, estabilidad, visión a Venezuela para encaminarse por un rumbo totalmente distinto al horror que estamos viviendo hoy. ¿Qué pasaría después del 8 de octubre, 7 de octubre? Viene una etapa crucial y es importante que toquemos ese punto, porque hay muchas personas que se concentran en ofrecer exclusivamente sin entender acciones de orden social económico, sin entender la necesidad de fortalecer y atender el tema institucional para la transición. Allí hay un elemento clave. Ahí se necesita tener autoridad moral frente a las Fuerzas Armadas, que serán un elemento fundamental. La transición del 58, la misma acción de Chávez, actitud en el 98 hacia las Fuerzas Armadas, son procesos muy interesantes. Ahí hay que enviar un mensaje de respeto a la institucionalidad, a la profesionalización, pero también con firmeza. Yo nombraría inmediatamente al ministro de la Defensa para que inicie el proceso de transición y para que supervise y controle la acción de las Fuerzas Armadas y la transición hacia el nuevo gobierno. Hay un tema de orden económico, hay que generar confianza en el país. Hay que enviarle a los actores nacionales, internacionales, la seguridad de que tendremos una Venezuela que enfrenta un año difícil, 2013 y 2014, pero con un equipo preparado, que le va a dar autonomía al Banco Central de Venezuela, que va a tener una política monetaria y una política fiscal seria, decente, transparente, para que haya confianza y haya inversiones en el país. Y muy importante, el tema de la violencia y los grupos armados. Y allí lo que se requiere es mucha firmeza. Yo confío en los oficiales venezolanos institucionales como confío en los buenos policías, pero aquí va a haber muchísima firmeza para acabar con la impunidad. No podemos hablar de reencuentro, reconciliación y paz si no hay justicia, y habrá justicia. Chávez ha dicho que él, si pierde, entrega. Yo lo único que sé es que en las elecciones pasadas, en esta historia de elecciones, la única persona que ha revertido y ha olvidado y desconocido resultados electorales ha sido el presidente Chávez. En el año 2007 se rechazó una reforma y después a la fuerza impuso el contenido de la misma. El alcalde Antonio Ledesma le fueron arrebatados sus atribuciones a pesar de que había ganado y le colocaron una persona por encima. Le ha quitado competencias a gobernadores y alcaldes. ¿O tú estás pensando que no te van a entregar si ganas? Pueden tener la seguridad que a mí no me roba esta elección. Yo no sé qué es lo que tiene el presidente en mente, pero lo importante es lo que los venezolanos estamos dispuestos a hacer. ¿Que tú no tienes las Fuerzas Armadas? Créeme que las Fuerzas Armadas van a estar detrás de la gente. Y por eso yo te digo, primero es una derrota política, y la derrota política implica que tanto las Fuerzas Armadas como todos los distintos poderes públicos del país, incluyendo el presidente, entiendan y asuman que somos mayoría y que vamos a defender cada voto,
cada voz se hará sentir y se hará respetar. ¿Dónde está tu equipo? En toda Venezuela. En toda Venezuela. Y el domingo pasado yo te invité y no fuiste. Tu equipo de gobierno. Yo sé, pero es que tú no fuiste al acto que yo te invité. ¿Me ibas a nombrar ministro? No, yo quería que tú lo vieras, para que hoy me dijeras qué maravilla de equipo tienes, María Corina. Ajá. Hemos presentado un grupo de hombres y mujeres extraordinarios, en distintas áreas de todo el país. Gente que tiene experiencia en la administración pública, en el sector privado, en el trabajo comunitario. Carlos Blanco ha estado al frente del programa de gobierno, Ángel García Bancha en el área económica, Isabel Pereira en el área social, tenemos gente en el área de infraestructura, María Teresa Velandria en el área de política exterior. Bueno, por seguir nombrándote decenas y decenas de personas. ¿Quién va a encargar de la seguridad? De la seguridad de la nación. seguridad, de la violencia. Eso es un equipo y en su debido momento lo nombraremos. Pero han habido muchas personas que Marcos Tarre nos ha estado asesorando y muchísimas personas con una experiencia inmensa y que son parte de nuestro equipo hoy en día. ¿Y qué percibes tú de una María Corina montada en Miraflores frente a la situación global, internacional? Es decir, ¿qué tú con este país frente a lo internacional, a los países de afuera? Venezuela. En la relación con Estados Unidos, en la relación con Cuba, en la relación con Rusia, en la relación con China, en la relación con Nicaragua, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido global que tú tienes? Bueno, en primer lugar, los intereses de Venezuela, primero, siempre. Todos los tratados internacionales se van a revisar. Aquellos que violen la Constitución son nulos. ¿Y qué va a pasar después? Aquellos ¿Qué descubre que han violado la Constitución? Son nulos si violan la Constitución. Vamos a renegociar. ¿Qué le pasa a quien violó la Constitución? ¿Qué le va a pasar a quien violó la Constitución? Al otro país, si quiere tener relaciones con nosotros, vamos a revisar y renegociar ese contrato. Y quienes han violado la Constitución venezolana, pues yo lo que les voy a garantizar es que les vamos a respetar sus derechos. Aquellos que me los han violado a mí, yo les voy a respetar sus derechos. Habrá justicia. Pero que una cosa quede clara. Si aquí hay alguien que se alza, alguien que se pretende desconocer el camino constitucional y se va para la montaña, lo bajo. Aquí va a haber autoridad y aquí va a haber respeto. Y eso tiene que quedar muy claro. Aquí en nuestro país avanzaremos por una vía de seguridad y de estabilidad. El presidente está muy equivocado cuando dice que a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales, es más, creo que también se los dijo refiriéndose a Televen, que su salida representaba el caos. Como le ha dicho a los venezolanos que su salida representa el pasado. Se equivoca, presidente. Su gobierno es el caos y el pasado es usted. Ahora, en la relación con la sociedad, en tu comunicación con la sociedad, ¿cuál sería la estrategia de María Corina o el mensaje permanente que tendría para una comunicación? Respeto, de informar a la gente lo que está haciendo. Respeto. Cadenas, por ejemplo. Respeto y confianza mutua. Se acabaron las cadenas. Se acabaron las cadenas. Se regresan las concesiones que se han arrebatado ilegalmente. Acceso total a la información para todos los medios de comunicación. Yo he insistido, vamos a permitir, voy a indultar a todos los presos políticos y lograremos que aquellos que están exilados regresen. Y esto lo repito, ni un bolívar para el extranjero mientras haya un venezolano sin techo. Y a los empleados públicos, respeto, yo confío en ustedes. Y eso sí, los oficiales cubanos serán expulsados de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional y los cuerpos de seguridad solo tendrán oficiales. ¿Cuántos oficiales crees tú que hay aquí? Entonces, según tú, porque tú hablas con mucha seguridad de eso, ¿cómo te informas tú que quién te dice a ti? Hay decenas, al menos en 2 componentes. ¿Cuál es? En su momento lo diré. Gracias, María Corina. Gracias, amigo televidente. En la otra parte voy a conversar con Pablo Medina, otro de los candidatos para las primarias. Gracias, María Corina.